En este video te voy a mostrar cómo fondearte $1.000.000 en empresas de fondeo rápidamente. Cómo yo en 2 semanas logré fondearme con $1.000.000 en Apex y cómo varios de nuestros estudiantes han logrado fondearse con $1.000.000 en cuestión de semanas. Y cómo tú, después de ver este video, también lo vas a lograr hacer. El 99% de los traders no se fondean no porque sea difícil, sino simplemente no saben cómo hacerlo. Y te lo digo que después de trabajar con más de 300 traders que han probado distintas estrategias, distintos indicadores, todos cometen los mismos errores. El problema es que casi todos los traders entran a este mundo queriendo generar dinero de una forma rápida, cuando lo que necesitan es enfocarse en su disciplina, en su proceso y en su control emocional. Y esas 3 cosas son esenciales para poder fondear con $1.000.000 en empresas de fondeo. Y con eso vamos directamente al primer paso. El primer paso para poder fondearte rápidamente con $1.000.000 es aprender a analizarte a ti mismo. ¿Y a qué me refiero con esto? El trading no empieza con la gráfica, sino empieza en cómo tú te percibes a ti mismo dentro del mercado. Y con eso quiero preguntarte algo muy simple para que me dejes en los comentarios. ¿Qué sientes tú cuando pierdes? ¿Y por qué esto es importante? Hay muchos traders que se sienten muy identificados con cada pérdida, pero lo que no saben es que para poder ganar en el trading necesitan perder. Y mientras más se identifiquen con esas pérdidas, ese proceso va a ser aún más difícil. Porque muchos traders ven el trading no tanto como dinero, sino como una validación externa que necesitan para probarse a ellos mismos que son suficientes, cuando en verdad simplemente es el mercado que te puede dar como un trade en positivo o como un trade en negativo. Es simplemente una cuestión de probabilidad. Y cuando un trader carga todas esas cosas encima, ya el trading no se vuelve simplemente como un trade positivo o un trade negativo, sino se vuelve algo mucho más personal. Ahí es donde empiezas a operar desde el ego, desde la necesidad, desde el apego para poder demostrarte a ti mismo algo que el mercado no te debería estar demostrando. Y ahí está el ego que quiere siempre ganar, cuando en verdad simplemente te deberías estar enfocando en el proceso de tu trading, en el proceso de qué es lo que tengo que hacer yo para tener una ventaja estadística a mi favor y nada más. Y cuando no sabes analizarte a ti mismo, ahí es cuando no sabes distinguir desde qué lado estás operando. Y ahí es donde aparecen los patrones de autosabotaje. Entrar sin una señal clara, mover el stop loss, forzar trades y operar más cuando incluso sabes que no deberías hacerlo. Entender tu psicología actual, en donde estás parado en este minuto, no es para juzgarte, sino es para realmente entender desde dónde estás jugando este juego. Y una vez entiendas en el punto A en el que estás, va a ser mucho más fácil poder llegar a ese punto B, cual sea tu objetivo. Y si estás viendo este video, me imagino que es llegar a ese $1.000.000 en fondeos, porque no puedes cambiar un patrón que no sabes que está ahí, y no puedes construir consistencia desde un lugar que no conoces. Por eso el primer paso no es operar mejor, sino es realmente entender en dónde estás hoy en día en ese camino para poder llegar a ese $1.000.000 en fondeos. Y una vez lo entiendas, el segundo paso es entender tu termostato financiero. Hay algo que explico que por qué tanta gente primero gana y luego pierde, y es porque realmente no se creen capaces de sostener esa nueva realidad que están construyendo. ¿Y a qué me refiero con esto? Si tú estás acostumbrado siempre a perder, a perder, a perder y terminar tu semana en negativo, una semana que empieces en positivo va a ser algo nuevo, va a ser como una realidad que sí existe pero que no estás familiarizado. Entonces estás conectando más con una realidad de pérdidas, de que no eres bueno, que no eres capaz de hacerlo, que con una realidad de un trader capaz de sostener ese $1.000.000 en fondeos. Entonces tu identidad está más anclada a ser un perdedor, a no lograrlo, a no saber cómo hacerlo, a una identidad completamente nueva. Y lo que necesitamos para poder llegar a ese $1.000.000 en fondeos, lo que yo tuve que trabajar, lo que he trabajado con más de esos 300 traders, es realmente con qué identidad y con qué perspectiva de ellos mismos van a poder ir hacia ese nuevo proceso. Porque ¿qué pasa? Si llevas 4 años perdiendo, y esto es algo que menciono mucho en mis videos, te debes estar identificando como un perdedor, te debes estar identificando como con alguien que no lo ha logrado, que nunca lo va a lograr, etc. Pero si te estás yendo hacia esa nueva meta, si estás yendo hacia ese nuevo objetivo, tienes que identificarte con una persona que ya está logrando ese deseo que quiere anclar, ya está logrando ese $1.000.000 en fondeos. Porque si yo sé que para lograr a eso es simplemente una cuestión de pasos que te voy a dar al final del video, es mucho más fácil para ti llegar a esa meta porque te estás identificando con esa versión de ti. Te estás identificando con una persona que lo puede hacer, más que con una persona que tuvo suerte ese día. Y lo curioso es que tu sistema nervioso aún no puede sostener esa nueva identidad, entonces busca una forma de autosabotearte. ¿Y cómo puedes trabajar esta parte? Simplemente preguntándote cómo se sentiría una persona que está fondeada $1.000.000, cómo actuaría, cómo se presenta cada día al frente del gráfico. Este tipo de preguntas te ayudan a anclar
desde otra perspectiva totalmente distinta hacia esa nueva meta que quieres lograr conseguir. Y no tanto desde el hacer, sino cómo actúa esa persona, cómo se comporta, cómo se presenta cada día. Y va a ser mucho más fácil para ti poder lograr esa meta desde ese nuevo nivel de conciencia. Y por último, antes de pasar a ese paso a paso para poder lograrte fondear con $1 millón, es que tienes que saber que ese millón se puede perder. ¿Y a qué me refiero con esto? Y es lo que mencionaba a principios de este video. Si tú quieres fondearte con $1 millón, tienes que saber que hay una probabilidad de que ese millón se puede perder. Y si tú aceptas que hay esa probabilidad que se puede perder, va a ser mucho más fácil para ti hacer lo que tienes que hacer. ¿Y qué pasa? Muchos traders que he trabajado pierden una vez, no meten la siguiente operación, se sienten horrible, no quieren traer el resto de la semana, dicen que van a hacer más backtesting, que no están listos. Se crean una película totalmente distinta a la realidad que puede llegar a ser y se encerran en el paso número 1. Cuando lo único que tienen que entender y que tienen que saber es que las pérdidas son parte del proceso, que tú no puedes ganarle al mercado sin perder, porque al final es un juego de probabilidades, no es un juego donde tú siempre tienes que tener la razón. Tienes que entender que para poder ganar tienes que saber perder. El trading es simplemente una probabilidad. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, un 60% de win rate, sé que 4 de cada 10 veces voy a perder. Y cuando yo entiendo eso, lo interiorizo y lo creo parte de mi plan, va a ser mucho más fácil para mí seguir ejecutando, porque tengo que llegar a esas 10 operaciones para saber que de esos 10 tiros, 4 de esos tiros van a ser pérdida y 6 van a ser ganancia. Entonces, si yo tiré 4 tiros y, por ejemplo, esos 4 tiros fueron pérdida y me identifico con las pérdidas, no quiero tradear, no quiero seguir ejecutando mi estrategia, yo mismo me estoy autosaboteando porque yo sé que necesito llegar a esos 10 tiros para que haya esa probabilidad positiva a mi favor, porque necesito esos 10 tiros para que la probabilidad se complete, para saber que la probabilidad está a mi favor, porque yo ya he estudiado esa estrategia y me estoy comprometiendo a terminar esa estadística para poder mostrar a mí mismo que es simplemente una probabilidad. Entonces, si yo siento miedo hacia esos 10 tiros, si yo estoy dudando de mí mismo, si estoy dudando de mi estrategia, va a ser mucho más difícil para mí ir hacia ese destino, ir hacia esos 10 tiros, porque me estoy identificando con cada pérdida que estoy pasando, cuando lo único que tengo que hacer es seguir tirando y seguir tirando. Y les voy a dar un ejemplo. La semana pasada me invitaron a esquiar y si consideramos una pérdida como caerse, me perdí 300 veces. Pero ¿qué pasa? Desde las 300 veces que me caí, me levanté 301 veces. Entonces, ¿qué pasa? La probabilidad está a mi favor porque yo seguí jugando y terminé en positivo, porque gané más de lo que perdí. Y es lo mismo con trading. Si tú sabes que tienes una ventaja estadística, tu único trabajo es seguir jugando. Y en esa jugada o en este camino a ese $1 millón en fondeos, tienes que saber que se van a perder cuentas, que se van a perder trades, por el simple hecho para poder llegar a esa realidad mucho más rápido. Y te voy a explicar eso en un minuto. Con lo que les mencionaba, el tercer paso es realmente tener esa estrategia rentable, esa probabilidad a tu favor para poder fondearte con ese millón. Porque si no tienes una estrategia a tu favor, va a ser muy difícil que fondees esas cuentas y va a ser muy difícil que una vez que estén fondeadas, que les retires dinero, porque simplemente no es una estrategia que te va a hacer ganar a largo plazo. Y yo sé que muchos de ustedes están aquí para dejar su trabajo, para poder tener esa libertad financiera a largo plazo y no de aquí a mañana. Entonces lo que yo tengo que hacer es realmente obtener esa estrategia que sea rentable, obtener esa estrategia que sé que tiene esa probabilidad a mi favor para poder empezar a fondear cuentas. Entonces, una vez que ya te has analizado a ti mismo, una vez que ya sepas que necesitas perder para poder ganar, una vez que ya entiendas que necesitas una estrategia con ventaja estadística, el cuarto paso es simplemente ejecutar. Y les voy a explicar cómo yo ejecuté para poder fondear ese $1 millón en solamente 2 semanas. Y les voy a dar este ejemplo que yo trabajo con Apex. A mí no me importa en verdad si se pierden cuentas. Yo simplemente quiero tirar el tiro porque yo confío plenamente en mi sistema. Entonces, ¿cómo tiro el tiro? Yo para tradear el millón conectaba muchas cuentas y yo uso algo que se llama full margin. Y eso se refiere a que yo estoy dispuesto a meter un trade y perder la cuenta para poder ganarla. Entonces yo metía un trade y esa cuenta se pasaba o se perdía. Era así de simple. Y eso simplemente me ayudaba a mí para poder fondear esas cuentas lo más rápido posible y luego poder hacerles el colchón. Que el colchón obviamente es una forma muy distinta de cómo lo hago. Porque en Apex con solamente un trade te puedes fondear. Y no cuenta por cuenta, porque ahí tienes menos probabilidad de que se pasen esa cantidad de cuentas, porque tu estrategia tiene que estar a tu favor. Entonces lo que yo hacía es que conectaba varias cuentas y de esas varias cuentas les metía un trade, que ese trade se podía ganar o se podía perder.
Y así es como muchos traders se están fondeando muy rápidamente en Apex. Simplemente es una cuestión de conectar cuentas, tener una estrategia que esté a tu favor y estar dispuesto a perderla para poder ganarla. Yo normalmente conecto de 10 cuentas y voy por ese millón. Las 10 cuentas se pueden perder o se pueden ganar. Pero ¿qué pasa? Si tú logras tener $1 millón fondeados, ya estás un paso más cerca de tener esa cantidad de retiros que tú quieres, porque simplemente después tienes que tradear las cuentas con la misma estrategia que está tu ventaja estadística. No obviamente yendo full margin, pero simplemente ya tienes el primer paso, que es fondear las cuentas, y vas a estar mucho más apalancado para ir al segundo paso, que es hacerles el colchón. Y es muy loco porque si te pones a pensar es algo muy fácil lo que te estoy explicando. Es simplemente conectar cuentas y pasarlas rápido. Pero ¿qué pasa? Muchos traders se quedan estancados en uy, pero no quiero perder las cuentas, es que esto no es para mí, que no sé qué estrategia usar, y todos esos pasos son los literalmente peos mentales que se quedan, que no les permiten fondearse rápido o que llevan años intentando pasar una cuenta de fondeo que no les permite retirar dinero. Y eso es literalmente lo que viniste a la industria. Viniste a la industria a literalmente a fondearte y a retirar. Entonces, ¿cómo yo me puedo apalancar a fondearme rápido con esa estrategia que está a mi ventaja estadística? Entonces, tu trabajo después de tener esta serie de pasos es simplemente cómo puedes estar en un nivel de conciencia, en un nivel mental, que simplemente vas a ejecutar ese plan al 100%. Y eso es lo que nosotros enseñamos en el bootcamp. Porque sí, es muy probable que esas cuentas se pierdan, es muy probable que no tengas esa estrategia, pero una vez que tengas esa serie de pasos, estás al otro lado para poder fondearte con $1 millón en empresas de fondeo, especialmente en Apex, literalmente en las próximas semanas, por el simple hecho de seguir ese paso a paso. Pero muchos traders se encuentran en la situación que no quieren perder, que no tienen una estrategia a su favor o ni siquiera saben si esa estrategia es rentable. Entonces, en verdad es muy fácil, literalmente es muy fácil. Para mí, yo siempre digo, es quitarte del medio, encontrar una persona que ya tenga esa serie de pasos que tú necesitas para poder llegar a ese objetivo, si es que no lo tienes. Y una vez sigues esa serie de pasos y literalmente te quitas del medio, simplemente lo sigues, vas a estar fondeado de una forma muy rápido. Y no es una cuestión de ser bueno o malo, es simplemente una cuestión de seguir los pasos, de quitarte del medio y simplemente hacer ese paso a paso que te estoy invitando a hacer en este video. Y si lo haces, es muy probable que estés $1 millón funded de una forma muy rápida. Si después de ver este video te gustaría que te acompañe a lograr ese $1 millón fondeados, tener una estrategia clara, saber cómo no identificarte con las pérdidas y poder simplemente entender en dónde estás el día de hoy para poder llegar a esa meta con esa nueva identificación de ese trader que está teniendo los resultados que quiere, me puedes escribir a mi Instagram la palabra trading para que te diga cómo podemos trabajar juntos para ese $1 millón en fondeos. Te mando un besote y nos vemos en el próximo video. ¡Mua!